Muy buenas tardes. El día de hoy el gobierno del estado inicia con un nuevo ejercicio de comunicación social, un nuevo ejercicio de transparencia a través de las redes sociales, poder comunicarnos con ustedes para poder atender sus dudas, atender sus preguntas sobre los principales temas que el gobierno del estado viene impulsando. El día de hoy, en esta primera emisión de esta transmisión en vivo a través del Facebook del gobierno del estado, para resolver cada una de las dudas de la población, nos acompaña Gisela Méndez. Ella es la secretaria de Movilidad del gobierno del estado, a quien le doy la bienvenida. Su servidor es Fernando Cruz, coordinador general de comunicación social. La idea de este ejercicio es que mientras Gisela vaya hablando sobre la ley de movilidad, que es el tema que nos congrega el día de hoy, la gente pueda, a través de su red social, ir planteando las preguntas. Yo estaré leyendo las preguntas y Gisela nos irá haciendo el favor de contestarlas. Pues sin más preámbulo, Gisela, que nos pueda dar una breve introducción sobre esta ley de movilidad que ya aprobó el Congreso del Estado, una iniciativa que envió el gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, y que a ti te tocó pues trabajar y afinar todos los detalles de esta ley. Adelante, Gisela. Pues bueno, muchas gracias y gracias por estar a todos los que se están conectando ahora con nosotros. Pues en efecto, a partir de este martes ya entró en vigor la nueva ley de movilidad sustentable para el estado de Colima, un documento que empezó a gestarse hace más de 9 meses y tuvo 4 meses de negociación, y pues finalmente en una sesión de cerca de 12 horas en el Congreso se aprobó. Trae muchos beneficios para los colimenses. En primer lugar, pues las concesiones tienen un proceso transparente, los compañeros del volante van a poder seguir cada paso y tener la certeza de que hoy sí vamos a poder darle las concesiones a los verdaderos trabajadores del volante, como ha sido la demanda durante estos últimos años. También para las personas lo que impulsamos es que existan calles para todos, calles seguras, que el peatón tenga su espacio, que el ciclista tenga su espacio, que el transporte público también tenga su espacio en la calle, y que realmente podamos tener una mejor convivencia de la movilidad en todos los modos. También incrementamos las modalidades de transporte público, va a haber más modalidades de taxi, unas modalidades mejoradas para transporte urbano, porque queremos que el transporte llegue a todo el estado en las mejores condiciones posibles. Pero también ya vamos a poder controlar y monitorear la operación de las rutas. Eso quiere decir asegurarnos que la ruta cumpla su recorrido, pase por donde tiene que pasar, se pare donde tiene que pararse, y en fin, que el ciudadano pueda tener el transporte más al alcance de su mano, usar la tecnología para que el transporte sea accesible, utilizando también la tecnología a nuestro alcance. Eso entre otras muchas cosas que también trae la ley. Una de las primeras preguntas es ¿dónde se puede descargar la ley? ¿Dónde puede la gente consultar la ley completa? Pues mira, en la página de la Secretaría, en las redes hemos empezado a difundir, pero si ustedes entran a la página del periódico oficial del estado de Colima, es el decreto 240 que se publicó este lunes, y si entran a la página del Congreso del estado, también ahí en el apartado de legislación, pues es la primera ley que aparece de este mes. Ok, la segunda pregunta, ¿es cierto que en Colima habrá no circula? No, es una interpretación que se ha dado, pero no, la ley no establece que hay un hoy no circula. Lo que establece no solamente la ley de desarrollo sustentable, la ley de cambio climático y la armonización que nosotros hicimos en la ley de movilidad, es la necesidad de monitorear la calidad del aire. La verificación o el hoy no circula son programas que se dan en las ciudades en donde se superan los límites de contaminación para que sea saludable para nuestro organismo. Hoy en Colima no tenemos una red de monitoreo, no sabemos el estado de salud de nuestro aire, no sabemos si el aire que está circulando pues nos está haciendo daño, y lo principal es conocer esos límites, estamos superando los límites o no, y después establecer qué podemos hacer para bajarlos, y la ley trae muchas cosas para ayudarnos a no llegar a ese punto todavía. Tobías Solís nos pregunta ¿a partir de cuándo iniciarían los centros de verificación? Insisto, iniciaría un programa de verificación si nosotros logramos superar los límites permitidos por las normas de salud ambiental en el ambiente. Hoy no sabemos cuál es ese nivel de contaminación que tenemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que lleguemos a esos niveles, como promover el transporte público, promover la bicicleta como medio de transporte. Ya están apareciendo los vehículos híbridos, los vehículos ecológicos, los combustibles de bajo contenido de azufre, de plomo, etcétera, etcétera. Todo eso viene promocionado en la ley. Lo que queremos es no llegar a superar los límites, pero todavía estamos lejos de ese punto.
También preguntan qué pasaría si un automovilista no adquiere un seguro para su automóvil. Pues miren, el tema del seguro es obligatorio en la ley en Colima desde hace más de 10 años, sin embargo no hemos tenido un incremento en la cultura del seguro en los vehículos. Es importante que sigamos haciendo acciones para que se genere esa cultura de tener el seguro. Al final el que pierde es la persona que tiene una colisión, un accidente, que puede llegar a perder hasta su vehículo, su patrimonio, dependiendo de la gravedad. Lo que es verdad es que tenemos más de 7,000 accidentes, cerca de 7,000 accidentes al año en el estado, más del 80% son entre vehículos, un vehículo con otro, el restante por ciento pues es entre un vehículo y un poste, un árbol, y siempre hay pérdidas materiales. El seguro es un elemento de seguridad para las personas, de tener con qué responder a ese daño, y lo que vamos a hacer es incrementar la cultura para el seguro y hacer que existan ofertas de seguros mucho más económicas para el usuario, pero no va a haber por lo pronto una sanción administrativa si uno no trae un seguro. Tenemos primero que asegurarnos que existen condiciones para que pueda ser accesible a los bolsillos de los colimenses. Mauricio Lozano nos pregunta si esta ley se sometió a consulta de la población. Desde septiembre que nosotros como Secretaría de Movilidad sacamos el primer borrador, la indicación del gobernador fue tener una consulta. Tuvimos varios foros de consulta, empezamos a hablar de esto desde el Plan Estatal de Desarrollo, que lo hicimos por ahí de mayo, me parece. Tuvimos sesiones con sociedad civil, colegios, cámaras, universidades, los mismos transportistas de todo el estado, que estuvimos revisando la ley artículo por artículo durante más de 2 semanas, por ahí de finales de septiembre, octubre, y a partir de ahí continuaron las reuniones con todos los sectores para ir ajustándolas. El último periodo se dio también cuando ya la iniciativa estaba en el Congreso del Estado. Los mismos diputados abrieron espacios de diálogo con los mismos interesados para poder conocer y ajustar la ley. Eso es una ley que tuvo muchos ajustes, pero sobre todo ajustes para el bien de la ciudadanía. Están llegando muchas preguntas, vamos a tratar de contestar la mayoría. Pregunta Mauricio Osvaldo López, que sobre es un tema que no tiene que ver. Vamos a tratar de que las preguntas que se lean sean, en primera instancia, que hablen sobre la ley de movilidad, y en segunda instancia, pues que tengan que ver también con la Secretaría de Movilidad, porque nos están haciendo algunas preguntas que no son de la competencia de la secretaria. Esas anotamos la petición, se atenderá, pero en este ejercicio lo que se quiere es tratar con la secretaria el tema en comento. Pregunta Guillermo Rivas Santos, ¿quién integrará el comité para dar las concesiones de taxis? Mira, la ley establece que para cada convocatoria de concesiones, porque no solamente hay convocatorias de concesiones de taxis, sino hay para diferentes cosas, se integra una comisión mixta especial que debe ser, propuesta por el Consejo Estatal de Movilidad, que era lo que antes era el Consejo Estatal de Transporte, en donde participan secretarios del gabinete estatal, participan los empresarios de transporte, o sea, las personas que tienen que el transporte urbano, participan las universidades, la Federación de Estudiantes Colimenses, los colegios, la sociedad civil organizada, los presidentes municipales, en fin, este grupo colegiado que tiene que ver con los temas de movilidad son los que designan quiénes son los que participan en esta comisión mixta. Se va a hacer una sesión abierta, entonces todos los que sigan la implementación de las diferentes cosas que vamos a hacer van a poder conocer cómo se definen esta comisión. Esta comisión no es fija, se hace dependiendo de cada convocatoria y ya que saquemos la primera convocatoria vamos a poder ver cómo opera. Mariana Morán pregunta que si en la ley establece algún motivo por el que se le pueda quitar la concesión a un transportista. Todas las leyes de transporte en todos los estados de México, y la de nosotros no ha sido la excepción, tienen un capítulo completo que habla de las causales de revocación, cancelación o caducidad de una concesión.
los concesionarios lo saben, lo deben de saber y se pueden consultar. Hay muchas causales por las cuales un concesionario puede llegar a perder su concesión. Por ejemplo, prestar un servicio que no está autorizado, incrementar tarifas no autorizadas, dejar de prestar el servicio, tener seguros que no son válidos para los pasajeros cuando tienen la obligación de dar un seguro. En fin, hay muchos causales que se van vigilando por parte de la Secretaría y que sobre todo los concesionarios tienen que atender, pero son causales que traemos desde la legislación anterior. Entonces eso es uno de los segmentos de la ley anterior que hemos respetado y nos traemos íntegramente a la ley de movilidad. O sea que no hay sorpresas. Martín Córdoba pregunta que cuándo se entregarían las concesiones de taxi. Pues en cuanto salga la convocatoria, la ley lo que establece es que la obligación de la Secretaría de Movilidad de hacer una declaratoria de necesidad, es decir, técnicamente debemos de justificar por qué se requiere un determinado número de concesiones para qué determinado tipo de servicio. Eso se hace público, es decir, toda la población va a poder conocer este documento y a partir de ahí se emite una convocatoria que debe respetar lo que se establece en la ley para las convocatorias y así seguir el proceso. Una cosa importante es de que la ley menciona que los procesos de convocatoria tienen que ser lo más transparentes y públicos posibles, entonces seguramente la convocatoria que sacaremos próximamente pues van a poder ser testigos de cómo se implementa lo que establecimos en la ley. Toño Cervantes pregunta si se van a mejorar los servicios de transporte taxi y urbanos, tanto en unidades como en los choferes. Su reflexión es que de nada serviría tener unidades en buen estado si los operadores no están calificados tanto en modales como en educación vial. Sí, la calidad del servicio no solamente depende de que tengas un buen vehículo o un buen chofer, también requiere que tengas una buena autoridad que supervise. Entonces, sí hay un compromiso también de fortalecer la supervisión de todos estos elementos para asegurar que pueda haber una buena calidad. Hoy en día, el mejor supervisor que tenemos es el usuario y puede darnos mucha retroalimentación a nosotros para ir a atender específicamente cosas que están pasando mal y lo hemos hecho desde que inició esta administración, pero también la ley nos da herramientas para empezar a usar tecnología. No es lo mismo tener 10 supervisores viendo los diferentes vehículos, los 260 vehículos que hay en Manzanillo para ver si están operando bien, a utilizar la tecnología para que nos ayude a tener muchísimo más ojos en la calle. Entonces la ley hoy nos da la posibilidad de utilizar tecnología, que el gobierno y a través de la Secretaría puedan tener este control y sobre todo que nosotros podamos abrir los datos para que puedan generarse aplicaciones y el ciudadano pueda ver desde la palma de su mano en un teléfono inteligente a qué hora va a pasar la ruta, por dónde viene, si viene retrasado, si no, hace reportes, etcétera, etcétera. Entonces queremos subirnos al tren de la modernidad. Hoy ya se puede hacer esto en Colima y pues vamos a empujar para que el ciudadano lo tenga al alcance de su mano lo más pronto posible. Hay varias preguntas que coinciden sobre el tema de la verificación vehicular, si la ley establece o no un cobro por esta verificación vehicular y preguntan que si es solo para transportistas o también será para todos los automovilistas. Ya habías hablado algo de ello, pero para quienes se acaban de conectar, igual que pudieras ampliar sobre este apartado de la ley. Miren, la ley regula la verificación ambiental por dos temas. Uno, porque ya lo hacemos desde hace cerca de 4 años con el transporte público, es decir, ya tenemos temas de verificación vehicular con el transporte público. Lo hacemos con unos aparatos que tenemos una capacidad muy pequeña para poder hacerlo. Lo hacemos a través del IMAES, que es el Instituto del Medio Ambiente, y ellos a través de la norma que tienen que cumplir nos ayudan a hacer estos protocolos de verificación vehicular. Los hacemos cuando revisamos física y mecánicamente los vehículos cada año, aleatoriamente seleccionamos algunos vehículos para poder hacerlo. ¿Por qué lo hacemos para transporte público? Porque por su operación son mucho más contaminantes que el vehículo de una persona particular. Un taxi, por ejemplo, de acuerdo al programa de acción contra el cambio climático del Estado, menciona que contamina 100 veces más que un autobús. ¿Por qué? Porque el taxi acelera, frena y entonces
genera mucho más contaminación. Por eso la verificación vehicular ya se hace en el estado, pero es gratuita ahora por nuestra capacidad para el transporte público. Para que eso se haga en el transporte privado, pues tiene que pasar lo que ya habíamos mencionado. Tenemos primero que demostrar que tenemos y superamos los límites de contaminación en el aire, tiene que ser visible, tenemos que tener mediciones concretas y primero determinar cuáles son las acciones que podemos hacer para evitar que lleguemos a esos límites. Se hace por un tema de salud ambiental. Al final lo que queremos cuidar es que la calidad del aire sea óptima porque la respiramos todos los días, pero no es por un tema de recaudación, por lo tanto no hay una programación ahorita para que eso se haga a nivel general y por supuesto la ley no establece ningún cobro porque esos cobros se establecen en la ley de Hacienda, no en las leyes sectoriales, y si ya existiera pues debería estar en la ley de ingresos que ya está aprobada para este año en el Congreso, sin embargo tampoco está considerado. Es decir, en este año no se considera ningún cobro por motivo de verificación vehicular. No tenemos ni autorizado el cobro en la ley de Hacienda ni en la ley de ingresos, tampoco tenemos infraestructura, no tenemos el programa de verificación establecido, no tenemos red de monitoreo. El objetivo, y si ustedes leen y lo pueden consultar en el Plan Estatal de Desarrollo, en los objetivos ambientales está poder tener la red de monitoreo ambiental para asegurar la calidad del aire. Esto es nuestro objetivo principal. Pregunta Mariana Morán, ¿qué harán con los impuestos del 2% que cobrarán a Chofer Pro? No quedó del 2%, quedó del 1.5%, es decir, al final se homologó con lo que está cobrando Jalisco y la Ciudad de México y otros estados en la República. Todavía no se tiene una definición del costo, lo que se va a hacer con ese dinero, pero sí se establece que entra un fondo de movilidad que debe de reinvertirse particularmente para mejorar la movilidad de la ciudad. Ese fideicomiso tiene diferentes actores en donde se debe de transparentar qué es lo que vamos a hacer con ese dinero. Ese mecanismo todavía no está puesto en marcha. En cuanto esté puesto en marcha, pues haremos lo posible para que sea todo transparente y la ciudadanía pueda saber qué se hace con ese recurso, también porque tampoco es un recurso extremadamente grande. Mari Ros Herrera comenta, en Tecomán el mayor número de personas nos movemos en bicicleta. ¿Tienen algún proyecto para la construcción de ciclovías o modificación en las vialidades existentes para transportarnos con seguridad? Sí, Tecomán es un caso que deberíamos de exponer a nivel nacional porque no tienen infraestructura ciclista como debe de ser, y sin embargo el 10% de los viajes se hacen en bicicleta. Eso es altísimo. Sabemos que necesitan mayor infraestructura y lo principal y lo que viene en la ley es la obligación de que cada vialidad debe de tener espacio digno para cada modo de viaje, y en Tecomán particularmente pues asegurar que los ciclistas vayan seguros, medir cuántas son las coaliciones en donde se vienen impactados los ciclistas y poder corregir los diseños viales para que eso no suceda. Sí tenemos planes particularmente para Tecomán, pero sobre todo lo que queremos es hacer redes. No nos sirve de nada una ciclovía de 1 kilómetro que conecta nada con nada, sino lo que queremos es que la gente salga de su casa, sepa que se va a conectar a una ciclovía y esa ciclovía lo va a poder llevar seguro lo más cercano a su destino. Hay algunas que no son preguntas, pero que creo que pueden generar una reflexión por parte de la secretaria. Por ejemplo, David Chávez comenta que es muy difícil tomar un taxi entre 2 y 3 de la tarde como cualquier ciudadano. También hay algunos comentarios sobre que hacen falta más unidades, entre ellas la Ruta 5, o que también no se respetan los horarios de las rutas. Creo que la ley contempla algo de esto, ¿no, secretaria? Sí, en el tema del transporte urbano, sí, ahora ya todos los transportistas monitorean sus unidades vía GPS, es decir, un transportista o un grupo de transportistas puede ver la operación completa. Ese acceso ahora también lo vamos a tener nosotros para asegurar que exista eso, entender por qué no se dan las últimas vueltas. Muchas veces los concesionarios mencionan que son zonas bastante peligrosas en donde terminan con daños a los vehículos. Esa puede ser una causa. Otra causa puede ser que ya no llevan personas y el chofer decide ya no hacer la vuelta. Lo que queremos es tener claro cuál es el diagnóstico, asegurar que el servicio se preste, porque para eso es un servicio público, y poder controlarlo mejor. En el tema de los cambios de turno, pues está también muy claro desde la ley anterior que
se debe de prestar el servicio continuo. Eso es algo que hay que trabajar con los secretarios de sitio para que se pueda realmente dar ese cambio, no necesariamente todos a una sola hora. Lo que dice la ley es que debe ser el servicio continuo y es acreedor a una multa si una persona te niega el servicio. Entonces basta con que lo reporten a la Secretaría y nosotros ahí lo ponemos en el expediente. El tema de las tarifas de transporte también ha generado muchos comentarios, que si bien no es directamente, corrígeme si me equivoco, pero no es directamente relacionado con la ley, pero preguntan tanto si se puede, dónde se puede reportar algún taxista que suba las tarifas si estas no se han incrementado, como cuál será el procedimiento para determinar si se incrementan o no. Y también si hay algún teléfono en donde se puedan hacer estas denuncias. Sí, mira, el teléfono de la Secretaría es el 313-0046 en la extensión 111-111. Les contestan directamente del área de supervisores, entonces no tienen un tercero que después pasa la información. Ellos automáticamente hacen el reporte. No se han autorizado modificaciones de tarifa. Las tarifas las pueden consultar en la página de la Secretaría y si alguien les cobra de más, pues primero paguen lo que está autorizado que paguen y no tienen por qué obligarlos a pagar una tarifa extra. Si se hace, se reporta a la Secretaría y se le llama la atención al concesionario que tiene que estar, digamos que al pendiente de que su chofer no haga estas acciones. Preguntan también si habrá más servicios de transporte con esta ley. Sí, antes la anterior ley, la que ya que se abrogó, manejaba solamente creo que 3-4 tipos de transporte urbano. El urbano, el suburbano y el foráneo, 3. Y el turístico, pero que entra en otra modalidad. Hoy estamos hablando que no es lo mismo tener un autobús grande para Tecomán, que a lo mejor no tiene mucha demanda, a tener un autobús grande para el Boulevard El Manzanillo, que maneja muchísimo volumen de usuarios. Lo que hace la ley es establecer diferentes niveles de servicio, en donde va a haber un nivel donde necesitamos camiones más grandes, otro nivel de servicio que necesitamos camiones más pequeños y otros en donde nos vayamos a los autobuses con la capacidad mínima. Lo que hace la ley es ayudar también al concesionario a tener un vehículo que haga mucho más eficiente la prestación del servicio. De nada sirve estar gastando gasolina si nada más vas a mover a la mitad de las personas que caben en el autobús. Entonces es también parte de las acciones que estamos haciendo para optimizar el trabajo de los concesionarios. Ahora con la liberación de la gasolina, los costos de operación están pegando mucho en la operación y lo que queremos y lo que hace la ley es decir, cada tipo de ruta por la demanda de usuarios que tiene que tener un tipo de vehículo adaptado a esa necesidad. Ningún autobús es capaz de dar todos los tipos de servicios. Eso solamente genera más costos y pues más pérdidas para los concesionarios y creo que ahorita no estamos para tener esa clase de pérdidas. También hay muchas preguntas sobre el tema del uso de la bicicleta. Claudia Campos, Dionisio Cor, Alex Vuelvas. Me gustaría saber cuál es el proyecto que se tiene para ciclistas, principalmente en Colima Capital, ya que es sumamente estresante andar en bici y más por el centro cuando los automovilistas te maltratan. Sí, mira, el tema ciclista se maneja como que en tres aristas. Uno, necesitamos infraestructura y la infraestructura también la trae la ley. No es necesario que en todas las ciclovías sean ciclovías segregadas, es decir, como un carril exclusivo para ciclistas. Muchas ciclovías pueden ser pintadas, pueden tener algún elemento solamente de división o pueden ser vialidades que sean compartidas. Es importante que existan estas infraestructuras ciclistas que se conecten en red y que sean diseñadas como deben de ser. Por ejemplo, en Colima tenemos una ciclovía muy famosa que está diseñada del lado izquierdo. Cuando ir del lado izquierdo es lo más peligroso porque la vialidad, si va de sur a norte, virar al lado izquierdo pues te elimina visibilidad como automovilista y puedes pegarle a un ciclista. Ciclovías que empiezan en un lugar que no conecta con nada y terminan
en otra, ¿no? O ciclovías que no tienen ninguna visibilidad y que están en una curva muy grande y pues entonces ahí afecta la visibilidad. Creo que todos los usuarios de la vía tenemos que ser visibles y la infraestructura nos tiene que ayudar a que seamos visibles. La otra es que los mismos usuarios deben hacerse visibles y debemos de tener reglas de circulación, cosa que no tenemos ahora tampoco los ciclistas. Y la tercera es esta cultura de convivencia, ¿no? Hoy, y yo pedaleando la ciudad, he pedaleado a un lado de personas mayores que tienen oficios y que llevan sus herramientas de jardinería y van pegados a la banqueta porque les da miedo a lo que los automovilistas les puedan decir, cuando la bicicleta puede ocupar el carril completo y debe ocupar el carril completo por seguridad. Y creo que es parte de la cultura que tenemos que hacer, pero está mundialmente comprobado que mientras más ciclistas hay en la calle, más seguras son las ciudades. Alfonso Saavedra nos dice: buenas tardes, quisiera que la secretaria nos hiciera el favor de ampliar un poco el comentario de la nueva ley a favor de los choferes de taxis, en el aspecto de que nos otorguen todos los beneficios como cualquier empleado. Atentamente, Alfonso Saavedra Flores, de Unión de Choferes en Movimiento de Villa de Álvarez, NOP. Mira, la ley tiene muchos beneficios para los choferes. Primero, todos los usuarios de la movilidad, incluidos los choferes concesionarios, los que rentan, los que tienen aplicaciones, los ciclistas, todos tienen derechos y obligaciones, cosa que no estaba en la ley anterior. Muchos tenían solamente obligaciones y ningún derecho. En esta ley sí se refuerza el hecho de que los concesionarios como patrones tienen que cumplir lo que marca la ley federal del trabajo y será pues también con apoyo de nosotros, pero sobre todo responsabilidad de las instituciones encargadas de que esa ley se aplique, pues que se aplique correctamente. Sin embargo, también se agrega el hecho de que tienen que tener un trato digno, tienen que tener espacios para cubrir sus necesidades durante la jornada, tienen que tener derecho a tener el vehículo en buenas condiciones, a tener todos los elementos para que ellos realmente, la capacitación, etcétera, etcétera. No es solamente lanzar a los choferes a que traten de cubrir el servicio, sino darles todos los elementos para que eso está en la ley. Y además de otras muchas cosas para el otorgamiento de concesiones que creo que benefician muchísimo a los choferes. Blanca Arellano nos dice: las unidades de transporte público están en muy malas condiciones y los choferes tratan mal a los estudiantes y personas de la tercera edad que entregan boleto. Si se llegaran a subir las tarifas de transporte, se requieren unidades adecuadas. ¿Se considera esto en la ley? Sí, y de hecho también por eso les hemos pedido a los concesionarios aguantarnos un poco en el cambio de unidades, porque sabemos que las unidades deben ser adaptadas al tipo de servicio que debemos de diseñar para que sea mucho más, digamos que óptimo de uso para el usuario. Sí, la ley también marca que todas las unidades nuevas que vayan a incluirse ahora o a comprarse tienen que cumplir las normas ambientales, es decir, tienen que bajar el impacto que tienen a la calidad del aire, deben de cubrir condiciones de accesibilidad, es decir, no queremos que existan rutas que solamente sean accesibles para las personas que tienen buenas piernas, sino que pues si tienes alguna dificultad de movimiento, no necesariamente que seas discapacitado, pero que tienes una dificultad de movimiento, pues puedas acceder a los vehículos. Al final es el objetivo del transporte público, atender a todas las personas. Pero por supuesto estas condiciones van ancladas a una inversión que deben de hacer. No es lo mismo comprar un autobús como el que ahora ven rodando en la calle, que costaba 800,000 pesos, a un vehículo de, digamos que de entrada baja, que entras así casi directamente de la banqueta, que puede llegar hasta 4 millones de pesos. Eso todo tiene que revisarse para saber cuál es la tarifa que debe de ser puesta en el usuario. La calidad cuesta, alguien la tiene que pagar, pero sobre todo debe de haber supervisión para que los estándares de calidad se cumplan. Nosotros lo que queremos es ir llevando de la mano el incremento de los estándares de calidad en el transporte urbano, de la mano también de las inversiones que necesitamos para que mejore todos los elementos que se requieren en vehículos, control, infraestructura, etcétera, etcétera. Siguen llegando algunas preguntas, hay algunas que la secretaria ya ha contestado, porque también invitaríamos, para no preguntar de nuevo lo que ya se respondió, que quienes se conectaron más tarde a esta transmisión puedan al final revisar todo el video de la misma. El video quedará obviamente arriba de la página de Gobierno del Estado. Y bueno, seguimos con las preguntas. Roberto Macías Cruz
nos dice, ¿va a haber renta de bicicletas? Si se refiere a que un privado quiera rentar unas bicicletas, pues seguramente sí, eso no lo regulamos nosotros. Si te refieres a un sistema de bicicleta pública como lo existe en Guadalajara, en Puebla, en Toluca o en la Ciudad de México, sí, está considerado en la ley, está considerada las bases para poder tener un sistema de bici pública. Lo importante de la bici pública es que tiene que complementar el transporte urbano, porque generalmente se usa para el viaje corto, para el último tramo de viaje o el primer tramo de viaje que te lleva al transporte urbano. Ya estamos viendo modelos financieros, modelos de implementación. No es lo mismo implementarlo en Manzanillo que implementarlo en Colima. Pues por supuesto Tecomán requiere otro tipo de solución, porque ya 10% de los viajes se hacen ahí. Tecomán requiere pues biciestacionamientos, lugares para tener seguras las bicicletas, infraestructura más que un sistema de bici pública, pero bueno, estamos en el diseño de eso. Queremos que en esta administración se pueda ver algo implementado, pero sí estamos trabajando en eso y la ley lo contempla. Julio Lobato, ¿qué tan cierto es que solo el 4% del transporte privado podrá estar trabajando? Se llegó a la negociación que necesitamos, no podemos limitarlo, es decir, no podemos cerrar a un porcentaje, pero solicitaron sobre todo los sectores poder tener un porcentaje de inicio. Entonces el porcentaje de inicio está en un transitorio, es decir, no está en el cuerpo de la ley, en los artículos, sino que está en un transitorio que se usan para ayudarnos a transitar, como bien lo dice, que empieza con un 4%. Eso quiere decir que del 100% de los taxis que existen en el estado, el 4% va a ser como la flota que se pueda autorizar o dar permiso para los servicios privados, con el compromiso de que cada año la Secretaría, a través de la autorización también del gobernador, genera un estudio de cómo se está comportando la oferta, la demanda, cómo están utilizando este servicio para incrementar ese porcentaje. Esos servicios privados necesitamos que le quiten viajes a usted que tiene un vehículo privado y que no quiere sacar el coche de su casa y se prefiere ir en uno de estos servicios. Entonces queremos demostrar que ese cambio modal lo estamos logrando hacer con estos servicios privados, en lugar de la concepción que se tiene ahora de que se va a eliminar completamente los viajes para el taxi. Creo que se atiende a otro sector de mercado y pues bueno, este año el objetivo y lo que marca en la ley es vigilar cómo se está haciendo eso para ajustar los porcentajes. Yolanda Gutiérrez dice, el señor que pregunta, o sea yo, dígale que qué onda con las rutas que se tardan en pasar cuando vamos a la escuela. Sí, sabemos de que existen esas dificultades, pero ahora ya con el control completo del sistema, o sea, tener la visual de cómo están operando cada ruta, podemos ser mucho más incisivos con los concesionarios para que cumplan las rutas. Esto es a lo mejor algo técnico lo que voy a decir, pero muchas veces estos incumplimientos se deben a cómo está organizado el pago de los choferes, la organización interna de las empresas. Es una cirugía un poco mayor, más que un curita que hay que ponerle con un supervisor y una multa. Es una intervención un poco más compleja que ya estamos trabajando con los concesionarios y que bueno, ahora con la liberación de la gasolina les hizo a ellos tener una reflexión sobre sus propios modelos de operación como empresas. Es algo que estamos trabajando con ellos y esperemos que se vean reflejados en que ya no tengamos esa clase de quejas de la ciudadanía. También hay muchas preguntas de varios usuarios sobre el tema del descuento estudiantes. Si solamente estando afiliado a la FEC, pues se puede tener derecho a este descuento. Mira, actualmente el acuerdo es con la FEC, porque tenemos que hacer un análisis realmente financiero que permita que el descuento se haga más generalizado. Hoy no tenemos certeza
que si aplicamos el descuento a todos los estudiantes, no metamos en crisis financiera a los concesionarios y no tener los recursos suficientes para operar los servicios. Porque al no tener los recursos suficientes para operar, lo que los concesionarios hacen es ya no dar las últimas vueltas, no pararse en determinadas rutas y empezar a bajar el nivel de servicio. Entonces es una cosa que está pegada con la otra. Lo que se establece en la ley es la tarifa preferencial para todos los estudiantes en el estado. Sin embargo, está condicionado a que por lo pronto entremos con la FEC para que se empiecen a hacer los análisis financieros y ver cómo se empieza a ampliar esta oferta a las demás personas. Sí quedó en la ley amarrado, como estaba en la anterior, el 50% es para los estudiantes, para las personas con discapacidad y los adultos mayores, además de que los niños de 3 años no pagan pasaje. Esos son los descuentos y tarifas preferenciales que se establecieron en la ley. También hay varias preguntas sobre el tema de los motociclistas y digamos que hay tanto a favor como en contra. Hay quienes piden que se regule a los motociclistas porque invaden carriles o no conducen adecuadamente, y hay quienes también como motociclistas demandan un espacio y un respeto a su circulación. Ese es un tema muy importante que hay que ponerle atención. Los motociclistas cada vez van incrementando su número en todas las ciudades en Latinoamérica. No estamos hablando ni de Colima, de México. México lo ha retenido bastante, pero hay ciudades en Latinoamérica como las colombianas, en donde los motociclistas superan por mucho en número a los automovilistas. No queremos llegar a esa situación. Sin embargo, los que más sufren accidentes y muertes son los mismos motociclistas, y sobre todo que van a grandes velocidades sin mucha protección. Muchas veces nos toca ver a los propios motociclistas que no traen la suficiente protección, y sobre todo es un tema de salud en donde ponen en riesgo su propia vida. Entonces yo creo que más que tener una política dirigida directamente a los motociclistas, es un tema de cultura y de seguridad vial. Nadie somos omnipotentes ni dioses para que no nos pase nada en la vía. Todos estamos expuestos al riesgo, pero sobre todo el principal riesgo lo hacemos nosotros al decidir acelerar, el decidir cruzarnos por donde no debemos, el pensar que lo que estamos haciendo no nos va a pasar nada. Siempre hay alguien que va a tomar una decisión que tú no puedes prever, y tienes que considerar todos esos elementos. Posiblemente yo estoy conduciendo bien, pero hay alguien que a lo mejor tiene algún distractor que no me va a ver, y es importante empezar a trabajar en la cultura de la seguridad vial. Nuestra visión con la ley es llegar a tener 0 muertes por accidentes viales, y sobre todo cuidar a los motociclistas que tienen su cuerpo como única arma de protección. Por el tiempo y vamos a las últimas preguntas. Nos dicen Enrique Fernández Enciso: en la colonia Rancho Blanco la ruta 20 no pasa por donde se cree debe ser. El usuario anda corriendo de un lado a otro e incluso transitan por sentido contrario, en específico por la avenida Marta Barreda, Araiza. Usan el sentido contrario al dirigirse a la colonia Tabachines. ¿De qué forma se puede combatir esto? Mandamos un supervisor mañana para que pueda vigilar que esto esté pasando. Las rutas las vamos a hacer oficiales, porque también había una costumbre de que se iban cambiando las rutas sin mucha supervisión de la autoridad, y lo que queremos es que las conozca el público y que nos reporten cualquier cosa para nosotros tomar acciones inmediatas, que sí lo hacemos, y es prácticamente el trabajo que todos los supervisores hacen todos los días, que entre otras cosas tienen hasta 3 turnos, casi los 8 días de la semana. También insisten mucho los usuarios de la red social que sobre el tema de si se contempla una mayor cantidad de rutas, porque en horarios pico van llenas y en algunos otros no pasan o no se cubren todas las colonias o todas las zonas por donde hay necesidad de usar el transporte público. Sí, eso es importante. Nosotros también estamos interviniendo en optimizar la operación. Sabemos, por ejemplo, hoy cómo funciona. Hoy la ruta X pasa cada 10 minutos durante todo el día. Cuando
posiblemente en las primeras horas de la mañana necesitamos que pase a cada 3 minutos y en las horas valle, que es cuando hay menos demanda de usuarios, pues ahora sí que pase a cada 10 minutos. Esos ajustes en la operación tenemos que hacerlos, los está haciendo el equipo técnico en la Secretaría, pero es todo un trabajo que vamos haciendo en conjunto con los concesionarios. Preguntan que si también se incluye la ampliación de horarios, que porque también a ciertas horas de la noche ya se corta el servicio. Depende de qué zonas. Tenemos solicitudes de algunas zonas particularmente escolares, en donde los horarios de las escuelas terminan hasta las 10 de la noche y pues sí los metemos en conflicto. No podemos ampliar el horario en general para toda la ciudad porque entonces tendríamos muchos vehículos circulando sin usuarios y eso aumenta los costos de operación y etcétera, etcétera. Pero sí podemos ampliar horarios para determinadas zonas y determinadas rutas que ayudan a desahogar ciertas actividades que se hacen mucho más tarde. Eso ya lo venimos haciendo y es parte de la optimización del transporte que estamos haciendo ya para resultados en los próximos meses. Pues finalmente, secretaria, hay todavía muchas preguntas de los usuarios de las redes, pero por cuestiones de tiempo pues ya será difícil resolverlas. Me gustaría que cerrara con un comentario sobre los beneficios que esta ley puede generar de manera tanto inmediata como a mediano y largo plazo para los usuarios del transporte, como para los peatones, como para los ciclistas y en general para todos los que componemos el tema de la movilidad, ¿no? Mira, como lo había dicho al inicio de la transmisión, hay muchos beneficios que se tienen. El más importante es de que el usuario tiene que estar al centro de la toma de decisiones del gobierno. Queremos asegurar que el usuario llega seguro a su destino desde que sale de su casa, desde el punto de origen, y las personas salen caminando, por lo tanto necesitan redes peatonales seguras, pueden salir en bicicleta, entonces necesitan redes de infraestructura segura, pueden caminar primero y después tomar un autobús y después tomar un taxi. Lo que queremos es de que no sea un tema que el transporte esté bien o mal, sino que sea parte armónica de todo el viaje en su día, ¿no? Y que sobre todo tengan la opción de salir de su casa y decidir qué hacen. Si quieren una bicicleta, si quieren un transporte urbano, si quieren un taxi, a qué horas lo quieren, cómo lo quieren, de qué tipo de modalidad quieren. Mientras más opciones le demos a la ciudadanía de forma segura, mejor nos vamos a mover en la ciudad. Entonces esperamos poderles dar resultados pronto, no solamente a los usuarios, sino a todos los que nos ayudan a que el servicio se dé. Estamos hablando de choferes, concesionarios y todos los que al final llegan a formar parte de este ecosistema. Pues muchas gracias, secretaria. En resumen, aparte de los beneficios que ya nos comenta, que un tema que se preguntó mucho, la ley no contempla cobro alguno en el tema de las verificaciones vehiculares, no contempla hoy no circula. No. Y lo que sí contempla es una serie de aspectos como transparencia en la entrega de concesiones, que sean los beneficiarios de estas concesiones quienes realmente lo merezcan y que se haga mediante un proceso transparente. Ya no está la obligatoriedad, o más bien ya no está la facultad para el gobernador para que él de manera unilateral, sino que se crea un comité. Y pues bueno, una serie de beneficios más, que con esto cerraríamos la transmisión. Agradecerle, secretaria, reiterar que la ley, porque también es una pregunta recurrente, estará disponible en la Secretaría de Movilidad, en su página web, también en la del Congreso del Estado. Ahí en el sitio web del Congreso del Estado se suben todas las leyes estatales. Agradecerles a todos los usuarios de la red que hayan podido conectarse con nosotros, reiterarles que este es un ejercicio innovador en materia de comunicación social, que lo que buscamos es no nada más difundir las acciones del gobierno, las acciones que se vienen generando, sino que también pueda haber la interacción con ustedes para que todas sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes y sus reportes se puedan ir resolviendo por los funcionarios tanto del gabinete como a futuro. Se tiene pensado este ejercicio como en el gobernador del estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Muchas gracias, secretaria. Gracias a todos y pues bueno, ahí seguimos a la orden en la secretaría. Cualquier duda ahí de la ley, directamente léanlo en la ley y nosotros lo podemos aclarar. Y seguir al pendiente de las redes sociales del gobierno del estado para futuras transmisiones de diversos temas que son de interés social. Muchas gracias, despedimos la transmisión.